Ok, esto es todas las transformaciones de Dragon Ball AF de la más débil a la más poderosa. Este es un video del youtuber Dragon Ball News, así que veámoslo. Las transformaciones en Dragon Ball desde ya hace muchísimo tiempo se han vuelto una característica esencial de su identidad. Ok, si no mal recuerdo, Dragon Ball News hizo una saga de videos en donde mostraba todas las sagas de Dragon Ball de la más fuerte a la más débil. Pero no sé si en este video está completo, Pues porque solo dura 15 la minutos, idea de que el entonces potencial Saiyajin no sé. y no solo Saiyajin es prácticamente infinito. Este concepto siguió y se potenció de manera demencial en Dragon Ball AF, en donde ya las transformaciones allí vistas tomaban Súper caminos chetadas. oscuros, peligrosos y sobre todo, increíblemente ¡Ey! Este dibujo yo lo hice. Y este también creo. potente. En Dragon Ball AF hay alrededor de 15 fases entre transformaciones y subtransformaciones, las cuales en este vídeo ordenaremos de manera correcta en cuanto a potencial de menor a más Ya, huevo, poderosa. son los que yo hice. Será Estos dibujos los hice en mis inicios. Ah, este también yo lo hice. Los hice en mis inicios. trabajo interesante, Cuando pero todavía que nos no ayudará le a sabía crear un bien al esquema pedo. claro en cuanto al potencial de cada una. Sabiendo eso, vayamos de una vez al tema, pues será un vídeo un tanto extenso. Super Saiyajin 5. En AF esta es la fase que más variantes llega a tener, pues como tal es el límite biológico de la raza en cuestión de potencial. Ahora, en este puesto colocaremos las que más o menos estén equivalentes entre sí, ya que hay versiones del Super Saiyajin 5 extremadamente más poderosas que merecen un puesto más adelante en el top. Ahora, la primera versión del Super Saiyajin 5 que veremos aquí es sencilla y poco exagerada para lo que es Dragon Ball AF. Hablamos de una versión que, si bien se conoce como Super Saiyajin 5, es una fase incompleta o fallida en cuestión de obtener el poder biológico límite de la raza. Esta es la fase 5 de Zaiko, que si bien para el momento en donde aparece en AF es abrumadoramente poderosa, es bien sabido que poco tiene que hacer ante los monstruos que están más adelante. Esta es una versión poco conocida de la fase 5 pese a ser la primera de la versión de la historia escrita. La misma es por mucho superior al Super Saiyajin 4 de Vegeta, el cual en esta historia ya estaba muy por encima de su versión de GT. Ahora, esto no hace que sea excesivamente poderoso, pero sí peligroso cuanto menos. Su apariencia física tiene poco o nada que ver con la del Super Saiyajin 5 que conocemos, siendo una especie de estado berserker más que nada. Esta hace que el cabello de Zaiko se erice sobremanera, borrando sus pupilas y dándole una apariencia de descontrol absoluto. Una fase incompleta pero espectacular. Con eso dicho, vayamos al siguiente puesto. Super Saiyajin 5. Ok, entonces el pasado era el Super Saiyajin 5 falso, entre muchas comillas, de Saiko, y aquí el Super Saiyajin 5 común, ¿no? La fase 5 que todos conocemos. Bueno, tiene muchas De variantes la esta fase hay 5. varias versiones en AF también, como la de Young-Jiji por ejemplo, pero estas sí comparten este puesto al tener un poder equivalente o parecido al menos. La fase 5, como ya lo dije, es el escaño biológico máximo de la raza sin modificaciones de ki. La misma tiene una energía increíblemente moldeable que puede llegar a compatibilizarse con otros tipos de poder, creando las fases que conocemos. Su apariencia es la de un Super Saiyajin 4 pero más alto, más corpulento y de color plateado Y brillante. con mucho más Tener pelo. un Super Saiyajin 5 de frente es una experiencia totalmente distinta, pues el guerrero que la alcance se vuelve una bestia enorme e imponente. En AF, aunque en las primeras sagas parece exclusiva de Goku al ser el guardián de las esferas del dragón, a medida que la historia avanza, esta pasa a ser un escaño común en los Saiyajin. Vegeta la consigue en la saga del Ángel Z, Gohan en su... De hecho, recordemos que en un inicio la fase 5 era supremamente especial y solo era exclusiva de Goku. Aunque ya después sí lo obtiene Vegeta, Broly, etcétera, etcétera. Al inicio era súper exclusiva la fase posterior 5. a esa saga, al igual que Goten y Trunks. Broly la consigue en el infierno, y en la OVA de Gogeta Super Saiyajin 5. En ese caso particular, Broly se vuelve un monstruo de más de 5 metros de altura con semejante transformación. Una fase increíble la cual potencia y evoluciona las mejores técnicas del usuario. Aún quedan más versiones de la fase 5. Así que avancemos al siguiente puesto. Super Saiyajin 5 negativo. La primera alteración de ki de Dragon Ball AF, aunque muchos así no lo recuerden. El Super Saiyajin 5, como lo dije, es una fase muy sensible a diversos tipos de energías primordiales, y la energía negativa es una de ellas. Al llegar a la dimensión de la nada, Goku notaría que el lugar, además de denso y tormentoso, era terriblemente oscuro. Cuando le saque su remasterización al video de la fase 5,
sí le quiero dedicar una parte muy importante y bastante extensa al Super Saiyajin 5 a Full Power y al Super Saiyajin 5 de la dimensión que es del mundo vacío. Que no podía ver más allá de su propia nariz. Era como un manto negro infinito que jamás llegaba a su fin. Al sentirse hostigado por el ambiente tan denso, este decidiría usar de mis el Super versiones Saiyajin favoritas del 5 Super para estar Saiyajin. alerta. Lo extraño era que esta fase comenzaría a cambiar, adecuándose a dicho sitio como si fuese estado allí antes. El Super Saiyajin 5 cambiaría drásticamente de apariencia, adoptando un color más oscuro y opaco en su pelaje, cambiando su cabellera de plateada brillante a blanco, oscurecería bastante su piel para finalmente tornar sus córneas oculares negras y sus pupilas de color blanco brillante. Mismo blanco que le daría la luz en ese lugar para poder ver aunque fuese de manera ligera. Si bien su poder sí es mayor al del Super Saiyajin 5 del puesto anterior, esto no es por demasiada diferencia. Lo interesante viene en cuanto a sus habilidades, pues este se vuelve increíblemente sensible a todo. Sus instintos se potencian en grandísima medida, así como también sus técnicas, las cuales adquieren una potenciación siempre que esté en dicha dimensión. Esta es una fase que solo existe en el mundo vacío, pues la manera en la que esta afecta al Super Saiyajin 5. Esta no podría existir fuera de esta aún con el sello de Irina, pues a diferencia de la fase 7, la cual es alimentada por energía negativa, en la fase 5 es la energía negativa la que la afecta de manera externa. Con ello dicho, vayamos a la siguiente fase. Super Saiyajin 6. ¿Y el 5 a Full Power? El poder maldito de AF. Si bien no es el Super Saiyajin 5 a Full Power, ¿no? La más poderosa ni de cerca, es probablemente una de las más importantes al Goku obtener la maldición de cambiar su vida por poder. Maldición que en vez de cerrar, abriría muchas puertas para él en el futuro. El Super Saiyajin. El diseño de la fase 6 tiene mucha aura, 6 es la segunda alteración de Ki, pues como tal no es como que venga directamente del Super Saiyajin 5 naturalmente. El Super Saiyajin 6 es un Super Saiyajin 5 maldito, el cual es contaminado con la energía de los antiguos Kaioshins. Una energía podrida y residual que contamina la naturaleza del usuario. Si bien el poder maldito, energía podrida y residual que contamina la naturaleza del usuario. 6 es un Super Saiyajin 5 maldito, el cual es contaminado con la energía de los antiguos Kaioshins. Una energía podrida y residual que contamina la naturaleza del usuario. Si bien el poder maldito no es imposible de conseguir para alguien no Saiyajin, en estos sí que potencia su poder y les da una apariencia abominable. Goku la obtiene como último recurso en su pelea contra el Ángel Z al ver que sería muy buena imposible saga, por derrotarlo cierto. con un Super Saiyajin 5. Este acepta el sacrificio, sabiendo que luego de ello no estaría ni vivo ni muerto, siendo desterrado a un lugar catalogado como peor que el mismo infierno. Como lo dije, el Super Saiyajin 6 es una especie de Super Saiyajin 5 maldito, pues el ser maldecido corrompe en extremo su apariencia. Para comenzar, este pierde toda esa corpulencia brutal de la fase 5, volviéndose un tanto más delgado que un Super Saiyajin 4. Quizá parecido a la complexión del Super Saiyajin Dios. Su pelaje pasaría de plateado a negro opaco, y su cabello pasaría de plateado a blanco, pero con apariencia descuidada y quebradiza. Como si de canas se tratasen. Del mismo aparecería 6 coletas rojas, con el número de estrellas que haya sido elegido por su esfera. Su piel sería pálida, de su frente emergería 2 pequeños cuernos que le darían una apariencia demoníaca, junto a la esfera que lo haya elegido, que en este caso sería la de 4 estrellas. Posterior a la saga del Ángel Z, los demás Saiyajin también obtendrían esta fase, pero ahorrándose el castigo gracias a un método desarrollado por Goku. Obviamente su poder es muchísimo mayor al de la fase 5, y tiene la caracterización de marchitar y llevar a la decadencia todo lo que lo rodee en un rango considerable al desprender su maldición. Con eso dicho, pasemos a la siguiente. Aquí hacemos un reinicio biológico, dado que dejaría de usarse por un tiempo la energía del Super Saiyajin 5, y pasaríamos a dominar energía complejas desde el propio estado base. Ok, el Super Saiyajin 7 fase 1. El primer intento de conseguir... Esta es mi transformación favorita. O sea, no el Super Saiyajin 7 fase 1, sino el Super Saiyajin 7 completo o en general como concepto. Sí es mi transformación favorita. Desde cero por parte de un Saiyajin. Resulta ser que luego de ser desterrado del mundo terrenal, Goku es llevado a un lugar denominado como Dimensión de la Nada. Aunque su nombre podría hacerle justicia, la verdad es que en la misma abundaba un poder que jamás se había visto antes por un mortal. Una energía denominada como negativa.
La energía negativa era un tipo de energía extremadamente calmada, hasta que se decidía absorberla. Para todo el que osara hacerlo, se le sería sometido a un violento cambio en su forma de ser. Goku es entrenado por Lina, quien era la guardiana de dicho sitio, a poder dominar ese tipo de poder. Este entrena durante muchísimo tiempo, aunque el tiempo en dicho lugar no existiese, y lograría por fin abrir su ser para dejar entrar esta energía. El por qué lo hacía de cero tenía una explicación compleja. La energía negativa era un tipo de poder extremadamente oscura y nociva. Por lo tanto, el hacerla propia provocaba que esa oscuridad comenzara a consumir de manera increíblemente rápida el alma del usuario. En un todo, era imposible que alguien lo lograra, dado que siempre sería el mismo resultado. En este caso no, ya que Goku contaba con un poder diferente. Un poder brillante que le podría dar margen de resistencia ante la energía negativa, por lo menos de manera temporal. Las fases Saiyajin doradas. Estas harían que la energía negativa tardara más en arropar la conciencia del usuario con su oscuridad, buscando extinguir primero la luz del Super Saiyajin. Esto funcionaría como un escudo catalizador, pues mientras más intensa la energía, más energía negativa se podría utilizar. Es así como entrarían en juego las fases Saiyajin, y en este caso, la fase 1. Esta es un Super Saiyajin pero de color azul negativo, que superaría con creces el poder del Super Saiyajin 6 inclusive. Esta sería prácticamente idéntica al Super Saiyajin ordinario si no fuese por el cabello azul negativo y por sus ojos negros y córneas rojas. Con eso dicho, pasemos a la siguiente fase. Super Saiyajin 7 fase 2. Nacida Básicamente lo mismo, pero con la fase 2. Evidentemente del mismo concepto que la anterior puesto, el Super Saiyajin 7 fase 2 es una fase que amplía en gran medida la absorción de energía negativa. Con esto por obviedad el poder se incrementa de manera brutal, pero al mismo tiempo el riesgo de perderse en la transformación. Aunque esta, al igual que la anterior, se parece mucho a su origen, que sería el Super Saiyajin 2, la energía negativa provoca pequeños cambios en el usuario. El cabello, además de en la transformación. Aunque esta, al igual que la anterior, se parece mucho a su origen, que sería el Super Saiyajin 2, la energía negativa provoca pequeños cambios en el usuario. El cabello, además de erizarse mucho más, se torna más oscuro. De hecho, se parece mucho al aspecto que iba a tener antes el Super Saiyajin 3, ¿no? Un poco más largo. Encima de ello, también provoca la desaparición de las cejas en el usuario. De manera natural, la energía negativa Según yo, todas las fases del Super Saiyajin 7 le desaparecen las cejas, ¿no? es de color azul pero no tan brillante. La razón del por qué sea así en el Super Saiyajin 7 se debe a que es la combinación de dorado y azul oscuro. Por ello da esa interesante tonalidad. Super Saiyajin 7 perfecto. El escaño más alto concebido de la variación de energía negativa conocida como Super Saiyajin 7. Al ser la última y por ende la más intensa al basarse en el Super Saiyajin 3, es extremadamente peligrosa. El porqué es bastante simple, y es que ya de por sí la fase 3 es tremendamente inestable. Si bien su brillo es más intenso, la absorción de energía negativa es masiva. Por lo mismo, esta tiene que ser usada de manera muy breve para que quien la use no se pierda en la transformación. Esto tiene una forma de reconocerse, siendo que cambia la tonalidad de las córneas de los ojos de negras a rojas. Si los ojos del usuario llegan al punto de ser completamente rojos, esto es indicativo de que fue completamente consumido por el poder y que ahora solo es un cascarón sin conciencia. El Super Saiyajin 7 es de las transformaciones más peligrosas que existen por esa razón, logrando ser un punto y aparte en la comprensión de diferentes energías. Su diseño es Aún así, brutal, ¿eh? no es la única que se rige por este concepto. Super Saiyajin demoníaco. Esta es una fase casi equivalente. Esa es una variante del Super Saiyajin 7, la transformación de Kidnapped. Al Super Saiyajin 7 de Goku, pero prácticamente exclusiva de un solo usuario. Un Saiyajin mitad demonio llamado Kidnapper. Prácticamente exclusiva de un solo usuario. Un Saiyajin mitad demonio llamado Kidnapper. Esta nace en base al mismo ritual de maldición pero más puro, el cual no solo le daría un potencial mucho mayor al de un Super Saiyajin 6, sino una apariencia más cercana a lo que es un demonio en toda regla. El poder de Kidnapped en este estado es tal, que logra estar a la par del Super Saiyajin 7 completo, siendo superado solo por una técnica de último recurso que usaría Goku. Si el potencial del demonio Saiyajin no es mayor a esto, es porque debido al largo tiempo que se mantuvo en soledad le arrebató el conocimiento de cómo transformarse en Super Saiyajin.
Por lo tanto, su Imagínense un Kidnapped Super Saiyajin o hasta Super Saiyajin 3 o 4, puta. potencial era demasiado para ser explotado. Con eso en mente, Hubiera estado vayamos a la súper siguiente. chetado. Super Saiyajin 7 Infernal. Para mí, el Super Saiyajin 7 Infernal tiene mucho más potencial que el Super Saiyajin 7 común. Una versión diferente pero que utiliza el mismo concepto que las anteriormente nombradas. Esta es una fase exclusiva de Evil Goku, quien estando en el Infierno 3 desarrolló este concepto al mismo tiempo que Goku al compartir conocimientos y conciencia. En este caso, Evil Goku se saltaría las dos primeras fases y pasaría directamente a la fase 3, la cual se parecería mucho a su versión del Super Saiyajin 3, pero con color rojo negativo. El poder de Evil Goku en este estado es igual o un tanto superior al del Super Saiyajin 7 completo, pues este dispone de una energía más violenta y de igual forma primordial. Este crea un caos increíble en el Infierno 3, del cual solo se encargarían demonios dimensionales. Con eso dicho, pasemos a la siguiente transformación. Super Saiyajin Mystic 2. En este vídeo no colocamos las fases por orden cronológico, sino por poder y potencial real. Es decir, es un top en donde entran de menor a mayor. En ese caso, y aunque suene increíble, el Mystic 2 ya pasaría a ser superior al Super Saiyajin 7 negativo, infernal y al propio Kidnapper. El poder Mystic es el más violento de todos y bien controlado tiene multiplicadores bestiales como el que hay en la fase Mystic 1 con el Super Saiyajin 1. Pero ¿por qué se saltó el Mystic 1? Así sería la comparativa del Mystic ante las fases normales Saiyajin. Bueno, supongo que porque estaría por debajo de la fase 5, ¿no? El Mystic 2 se consigue muy avanzada la historia de AF, pero aún así está aquí en este puesto por las reglas ya anteriormente impuestas. El Mystic 2 es exactamente igual al Super Saiyajin 2 normal, solo que este se mantiene con un cabello de color negro con reflejos brillantes. Sin duda alguna, un poder que ya se encarga de tirar por la ventana la poca cordura en la escala de Dragon Ball AF. Con este vídeo terminamos la primera parte de esta recopilación de las sí es la primera transformaciones de parte. Dragon Ball AF, que apuesto que muchos no recordaban que fuesen tantas porque aún faltan un número importante de estas. Al ser un vídeo muy normal y de conocimiento general de AF, no me tardaré nada en subir la siguiente parte, así que viendo esta quizá la otra esté ya en proceso de subirse. Gracias por ver y nos veremos en una próxima entrega. Ok, pues si les gustó el video, dejen su like, comenten y adiós.